caso una precisión para evaluar una derogación tácita o no de cierta parte del artículo o de todo el artículo 143, uno, y segundo, que el pedido de las restricciones, el tribunal le solicita que sea más preciso, porque las restricciones que señala la normatividad vigente, las restricciones son en varios incisos, como usted lo puede advertir, y cada una de ellas tiene diversos tipos de supuestos. Entonces, le pediríamos que nos indique con precisión de todas estas restricciones, en principio de la norma aplicable y en segundo lugar de qué restricción está solicitando y si esa temporalidad que ha indicado es tanto para las restricciones como para el impedimento de salida que usted está solicitando, porque hay que someterlo al criterio de principio de legalidad principalmente, ¿no? Señora Presidenta, sí, doctor. si me permite un segundo, con Sí. la disculpa del caso. Esa parte no se ha pronunciado por ninguno de los incisos, ni ninguna de las modalidades de restricción, y en términos genéricos se ha solicitado que se rechace la comparecencia restringida, continuándose la de la comparecencia simple por un solo motivo, porque el Ministerio Público no ha fundamentado en su escrito qué tipo de medida restrictiva quiere, ¿no? Y obviamente hacerlo ahora en la audiencia implicaría obviamente recortar el derecho a la defensa, porque tendríamos que haber venido premunidos para, en términos de contradicción, decir por qué no estamos de acuerdo con tal y cual medida o tal y cual criterio de restricción a la comparecencia. Tampoco ha fundamentado el tema de la vigencia de ambas normas, las ha citado las dos como si fueran que las dos estuvieran vigentes. Es decir, hay todo un problema en lo que fica el requerimiento fiscal. Y bajo esa perspectiva, esta defensa ha hecho uso del derecho a la contradicción en lo que es competente en razón a la petición previa. No hay que olvidar que las pautas de litigación y del nuevo Código Procesal Penal, cosa que obviamente, aun cuando no está absolutamente vigente en Lima, tienen que respetarse cuando se trata de institutos conexos al Código Procesal y que han sido puestos en vigencia, como es el principio rogatorio, ¿no? El principio rogatorio implica claramente que lo que se va a responder es lo que previamente ha pedido el Ministerio Fiscal o el Ministerio Público, y lo que no puede hacer de oficio la judicatura es imponer, si es que antes no se ha fundamentado en el escrito y puesto en contradicción en la audiencia, con lo cual, obviamente, siendo que el requerimiento, lo ha dicho el doctor Variopinto, es difuso, es confuso, es genérico, no ha abordado ningún tema en concreto, obviamente tendría que cerrarse la audiencia y proveer o resolver en función a los parámetros que esta defensa está estableciendo, ¿no? Con todo respeto, sí. Vamos a resolver lo que está señalando, señor abogado. Todavía no, doctor, hasta resolver. Bien, el tribunal estima, como ya hemos señalado, que vamos a privilegiar los principios de debido proceso. En este caso, para este tipo de incidencia, lo que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial es que el tribunal en la vista puede hacer preguntas a las partes relacionadas a lo que están solicitando. Y es evidente que el señor fiscal ha invocado en su escrito, y lo tiene el abogado defensor del procesado en copia, que se le ha corrido traslado en su oportunidad, que él menciona ambas normas, y lo que quiere el tribunal es que él precise si efectivamente ambas normas se superponen o en todo caso cuál
coexiendo para que sea como defensor de la legalidad también en sus atribuciones constitucionales quien dé una pauta en ese sentido. El tribunal luego evaluará de lo que corresponda, porque es al tribunal también que le compete pues aplicar la ley de manera efectiva y eficaz. Entonces, las preguntas son bien claras. El primer punto por la normativa y el segundo punto por qué medidas, porque usted señala todas. No es que no señale, la señala, pero la señala todas. ¿Bien? De acuerdo a lo expuesto por la presidencia, yo estaba respondiendo a la pregunta que se me había hecho inicialmente sobre las restricciones. Había mencionado los puntos de las alternativas de los 9 meses en el procedimiento ordinario y 18 meses en el procedimiento especial. Y yo había generalizado. Se me pide precisión en este momento. En efecto, que quede claro que además en este artículo 143, y no es que se está sorprendiendo al señor abogado Pérez Arroyo de que se está haciendo un planteamiento nuevo, porque también acá en el 143 se menciona en caso de impedimento de salida del país, la medida deberá ser motivada y no podrá exceder en ningún caso de más de 4 meses, a cuyo vencimiento caducará de pleno derecho, salvo que se ordene mediante una nueva resolución motivada la prolongación de la medida que en ningún caso superará los límites establecidos. Cuando se me precisa, para terminar en esta parte de impedimento, lo único que yo sustenté cuando se me dio uso de la palabra, dije que estaba solicitando el impedimento de salida del país como una medida coercitiva personal adicional a la comparecencia con restricciones, en cuanto también está destinada a asegurar la vigencia y eficacia de la comparecencia restringida, porque esta comparecencia restringida lo estatuye el artículo 143. El artículo 143 expresamente no está derogada. Nos lleva al artículo 295, ¿no?, del nuevo código, que habla sobre impedimento de salida y etcétera, etcétera, lo que se menciona ahí, pero sin embargo no es de aplicación y por eso nos hemos centrado en el artículo de la normativa que se hace mención. Y si se me pregunta sobre la precisión, me estaría yo remitiendo a lo que dice de los 4 meses, y esto en el sentido de establecer hasta qué punto esta medida puede asegurarnos siquiera por los 4 meses en tanto comience este procedimiento de juicio oral, si así se tiene a bien, porque el señor Fujimori ha dicho: yo no tengo ninguna limitación. Claro, está delicado de salud, sabemos nosotros, y nosotros somos respetuosos de la dignidad, ¿cómo se llama?, de los principios fundamentales de derechos humanos, y todo eso se tendrá en consideración. Pero, repito, se me ha pedido el término y lo estoy señalando en estos momentos, y la normativa también. Vera Pinto va a hacer una pregunta al señor Fujimori. Le va a hacer unas preguntas el doctor Vera Pinto. Señor Fujimori, le pregunto en base a lo que ha señalado su abogado. ¿Usted ha tramitado su pasaporte en migraciones? No lo he escuchado. No lo he tramitado. Bien, vamos. Señora Presidenta, ¿podría acercarme al abogado? Quiero hacer una consulta. Sí, por supuesto. Puede acercarse antes de cerrar. Muchas gracias. Bien,
Antes de culminar, voy a hacer algunas preguntas. Señor fiscal, usted nos ha señalado en principio a la primera pregunta del doctor Vera Pinto que el plazo que pretende es de 36 meses. Luego, un plazo de 4 meses en virtud a que usted sostiene que el artículo 143 está vigente. Le preguntamos si a qué se refiere cuando indica 36 meses, a qué plazo se está refiriendo, señor fiscal. Eso en primer lugar. Y en primer lugar quisiera que nos responda sobre ese plazo, porque indicó usted Sí. que pretende un 36 meses. Sí, Sí. justamente me refiero a las alternativas que tienen que ver justamente cuando se trata de un procedimiento ordinario que señala 9 meses y de 18 meses en el procedimiento especial, tratándose de procedimientos especiales y complejos. Yo me refería a los 36 meses porque mencionan en la parte última el plazo límite de comparecencia restringida se duplicará si es que hay necesidad de llevar a cabo esta temporalidad, el que se pueda extender lo máximo. No se está hablando allí sobre el impedimento de salida, sino se está hablando de otras restricciones. Correcto. Ahora, respecto a todo el grupo de restricciones que usted sostiene en su escrito, que señala todos los incisos, el tribunal entonces le pregunta, ¿a su pedido está usted entonces indicando todas esas restricciones o va a privilegiar algunas que guarden relación con la presente causa? Estoy privilegiando al impedimento de salida. Pero estamos hablando, señor fiscal, de las restricciones, de la comparecencia con restricciones. Y usted ya ha señalado que para usted actualmente el impedimento es, o está incluyendo dentro de las restricciones el impedimento. Estoy incluyéndolo dentro de las restricciones. Ya. Normativa difusa, una normativa que no está bien clara y que no es de aplicación el nuevo código y por lo tanto señalo esta situación que se menciona en el artículo 143. Ya. Y para considerar también, señor Fujimori, el tribunal quiere hacerle la pregunta siguiente. Si el tribunal estima que usted está sujeto al proceso penal, de la cual ya usted conoce y que hemos emitido una resolución donde inaplicamos el derecho de gracia concedido para este caso específico y hemos señalado que usted debe ser procesado y continuar en este caso, salvo alguna situación procedimental que pueda variar su situación jurídica. Usted está llano a concurrir a las audiencias y se sujetaría a cualquier disposición que el tribunal emita. Señora Presidenta, totalmente. Bien, entonces, ¿alguna pregunta adicional? Sí, el señor doctor Pimentel le va a hacer una pregunta. Una sola, señor Fujimori. El requerimiento he leído de que se habla de su pasado, o sea, ya usted salió del país, ya usted, entre comillas, fugó del país. Quería saber por qué esta vez el colegiado debe creer que usted va a permanecer aquí y va a asumir su rol como procesado. Bueno, creo que este es un asunto familiar en que yo tengo casi 80 años, la esperanza de vida en una situación así es corta. Quería estar al lado de... Sí. El tribunal no tiene más preguntas que formular entonces y la vista la causa al voto. Hemos concluido.